Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Bien. Hola, Juan Manuel, Juan Fernando. Siempre veo gente que entra a los 5 minutos exactos. Los meten en 5 minutos para que entren, pero siempre veo gente ahí. Uno, dos, tres, entraron así, chan, chan, chan. Justo a los 5 Me ha minutos. pasado esa última dos veces. Mm, Usted acepta y empieza a hablar. sí, entonces como que si les diera 10 minutos para entrar, van a entrar a los 10 minutos exactos. Bueno, cosas que pasan. Listo. Vamos a comenzar. Hoy quisiera seguir trabajando esa partecita que quedó por ahí pendiente del momento de inercia. ¿Sí vieron ese videito? Son una serie de ¿El de teoremas. despegues? Sí. Ahí hay una cosa que parecía de magia el semestre pasado y creo que no cambió mucho. Vamos a ver si lo cogieron o no. Y son dos teoremitas. Teorema de ejes paralelos y el teorema de ejes perpendiculares. ¿Cuál sería el teorema de ejes paralelos? El de... ¿Entendieron de dónde salía esa ecuación? No, yo vi números ahí, pero no. ¿Y quieren mirar de dónde sale esa ecuación? Sí, señor. Sí, profe, Pues por sí, la favor. verdad sí. Vale, listo. Sí, porque ecuación por ecuación, eso está muy bien para antes de la universidad. Pero ya después uno queda como... Y... Bueno, en fin. Para utilizar el teorema de ejes paralelos para el cálculo de momentos de inercia necesario. ¿Qué opinan de eso? El B. La B. ¿La ve? A ver, Aunque Que el ahí me eje de surge una duda. rotación... Ok. ¿Es necesario que el cuerpo sea plano? No, ¿cierto? Ah, bueno. Hay varias dudas ahí. Que sea plano es para el de los ejes perpendiculares. Ah, ya. Para el de paralelos no. No. No necesariamente. Mm, mm, Ah, para listo. nada. De hecho, si quieren, hablamos del de perpendiculares de una vez. Esta es la forma en la que usted puede llegar a sacar el de los ejes perpendiculares, ¿cierto? ¿Por qué lo puede llegar a sacar y escribir así? Y de hecho va a ser la explicación que yo voy a utilizar casi que para los dos. Vamos primero al de los ejes perpendiculares. Ok. Tengo aquí una figurita plana, ¿de acuerdo? Totalmente plana, es decir, no tengo sus coordenadas en X, Y, Z, sino en X, Y. Bueno, yo puedo llegar y describir desde un eje de rotación, que yo voy a colocarlo por acá. Este es mi eje de rotación, es decir, por aquí va Z y puede ir saliendo del tablero. Entonces lo coloco así como si fuera la punta de un misil. Y desde ese Z hablar de la inercia que tiene ese objeto a cualquier punto. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar y colocar, yo quiero analizar este punto. Ah, es que es azul con azul. Quiero analizar primero este puntico. Entonces cuando yo quiero analizar ese puntico, pues yo coloco un vector de posición hasta ese punto R. No es más. Cuando yo hago esta integral, lo único que estoy haciendo es integrar R en todas las dimensiones, es decir, en X y en Z, porque es un R. Por eso me daría lo que está acá, una integral de X cuadrado y Y cuadrado, etc. Bueno, cuando yo hago esa integral, estoy obteniendo la integral de Z. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si yo hago un R, siempre cualquier R de posición, yo lo puedo escribir, ya que es pues, una cosa más de Pitágoras que otra cosa, como su coordenada en X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ¿qué hago? Pues simplemente digo, bueno, si este es mi momento de inercia en Z, que es igual a la integral
de r cuadrado por un diferencial de masa, que es igual a la integral de cada una de las coordenadas, y de hecho puedo separar esas integrales, pues puedo sacar la conclusión que el momento de inercia del eje Z va a ser igual a esto, que es una integral en X más una integral en Y. ¿Qué pasa si el objeto no es plano? ¿Qué pasa si este objeto tiene un fondo, un volumen, tiene otra variable de integración en la cual r no es x cuadrado más y cuadrado, sino x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? Yo aquí no puedo hablar del momento de inercia en z, porque también tendría aquí un momento de inercia para z. ¿De acuerdo? Estoy limitado un poco en ese teorema de ejes perpendiculares, pero es eso, esa es la demostración. Es coger la coordenada de r a cualquier punto y dividirla en x y y en Pitágoras, y de ahí sale el teorema de ejes perpendiculares. Eso es todo. Entonces, ¿qué concluyo? Bueno, que si yo conozco la inercia en x de un objeto más la inercia en y de un objeto, por ejemplo, o conozco la de z o la de x, la que sea, yo puedo simplemente averiguar las otras. Si conozco dos inercias, una en un eje y otra en un eje perpendicular, puedo hallar la del tercer eje perpendicular. Entonces tengo la relación de los tres ejes perpendiculares así. ¿Listo? Ese es todo el teorema. Bueno, ahora sí la otra que es más elaborada. De hecho, hace rato no utilizo estos ejes. Años. Bueno. Listo. Aquí me interesa varias posiciones, varias cositas. Por ejemplo, yo quiero calcular el momento de inercia, aunque ese teorema, déjeme pensarlo. Sí, da igual en qué coordenada lo calcule, ese teorema me cumple para todas. Bueno. X, Y. Lo mismo, exactamente igual, solamente que yo quiero un pasito intermedio. Yo quiero primero calcular por acá un vector que vaya al centro de masa. ¿Listo? Entonces cuando yo vaya a calcular ese vector al centro de masa, yo lo haría de esta manera. Ya, ahí está mi posición del centro de masa. Ahora, yo quiero también tener el vector que va desde ese centro de masa hasta el diferencial de masa. Es decir, por aquí estaría mi pequeña masita, la que yo quiero calcular. ¿De acuerdo? Desde el centro de masa. Y también quiero tener el vector que va hasta esa pequeña masita, pero desde afuera. Quiero mirarla desde el eje de rotación. Por aquí estaría mi eje de rotación en Z y va saliendo del tablero. Bueno, el vector que va desde el eje de rotación hasta el centro de masa, pues nosotros lo conocemos como la posición del centro de masa. ¿Cierto? El vector que va desde el eje de rotación hasta la masita, pongámosle R. Simplemente un vector R de posición de la masa. Y el otro vector que va del centro de masa hasta el diferencial de masa, pongámosle R'. ¿Ok? De manera que yo puedo llegar a escribir, por supuesto, las ecuaciones de una manera muy general. Puedo llegar y decir, bueno, mi ecuación de R de posición de la masita va a ser igual a la posición del centro de masa más
lo que me describa la masa. Es decir, aquí tengo varias descripciones. Desde el eje de rotación, cómo estoy describiendo la distribución de masa, ¿no? Porque esto va por una integral. Y desde el centro de masa, cómo estoy describiendo su propia distribución de masa. Eso es todo. Entonces, yo puedo llegar y meter esto en una integral, porque quiero hacer, pues, por supuesto, el trabajo de calcular la inercia. Entonces me quedaría acá. La inercia, esta sería alrededor del eje Z, pero se puede hacer para cualquier eje. Va a ser igual a la integral de la posición acá por el diferencial de masa. Ah, perdón, posición al cuadrado. Por el diferencial de masa. ¿Le coloqué cuadrados? Sí, sí. Bien. Listo. Este vector, por supuesto, también lo puedo reescribir como los otros dos vectores, ¿no? Entonces yo puedo llegar a escribir esto aquí como mi vector R va a ser igual al vector de posición del centro de masa al cuadrado por dm más vector R' cuadrado por dm. ¿Ok? Voy a escribir esto en componentes. Entonces aquí tendríamos para R en manera general, pues tenemos por supuesto x cuadrado más y cuadrado por d. Listo. Para el otro, si es la suma, entonces tendríamos acá la integral de x del centro de masa al cuadrado más x del centro de masa al cuadrado por el diferencial de masa. ¿No sería Y? Más, señor. Ah, sí. En el segundo porque... Sí, Ah, sí, sí. ya. Ay, espere. Profe, cuando usted hace el primer reemplazo, ¿no faltaría un término? Porque estaba trabajando un binomio Eso cuadrado estaba perfecto. Sí, faltaría como el 2AB, ¿no? Y bastante. Entonces por eso digo que ahí espere. Antico, Se antico. me hizo como raro. Espere, antico. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a reemplazar esto. Bueno. X cuadrado más y cuadrado por d. Listo. Ahora hablemos de coordenadas. ¿Qué sería igual a coordenada x? Es decir, la que tenemos nosotros desde aquí hasta aquí, pues serían las pequeñas coordenadas. Es decir, la coordenada x del centro de masa más la coordenada en x'. ¿Sí? Aquí tendríamos esta coordenadita, que sería el centro de masa, más la coordenadita en x de x'. Vale, aquí está. Sería pues la coordenada completa para x. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora la coordenada en y. La coordenada en y sería algo muy similar. Y del centro de masa más y'. Listo. Ahora, eso sí es lo que voy a reemplazar arriba. Qué pena, estaba todo emocionado. Listo. Reemplazo arriba y me quedaría x del centro de masa más x' al cuadrado. ¿Ok? Por el diferencial de masa, esa de x la quiero hacer aparte. O bueno, dejemos la junta todavía. Más y del centro de masa más y' también al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto, pues por supuesto, por el diferencial de masa. Bueno, ahí vamos. Ahora sí, me faltaba el término, por supuesto. Estoy elevando dos cosas al cuadrado, dos coordenadas. Entonces tengo la coordenada individual al cuadrado más las coordenadas dobles, es decir, el producto de la primera por la segunda. ¿De acuerdo? Y eso se me va a hacer dos veces. Entonces voy a tener bastantes términos. Los voy a escribir por aquí. Y de z va a ser igual a integral de x del centro de masa al cuadrado
Yo creo que le voy a sumar de una vez este resultado, pero aquí me va a quedar el y del centro de masa también al cuadrado. Entonces, listo, y del centro de masa al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto por el diferencial de masa. Vale. Más, esta también me va a quedar al cuadrado junto con la de y, o sea, la de x' y y'. Entonces la voy a colocar juntas. X' al cuadrado más y' al cuadrado por d. Listo. Y me van a quedar otras dos integrales. Me va a quedar la integral de 2 veces x del centro de masa por x' por dm, más la integral de 2 veces y del centro de masa por y' por dm. ¿Listo? Esto es lo que tenía ahorita, solo que me ha olvidado este pequeño detalle. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa con este detalle? Pensémoslo bien. ¿Qué tipo de integral es la que no depende de la posición al cuadrado, sino de la posición lineal con respecto al dm, es decir, al diferencial de masa? No de x cuadrado, sino un x lineal. ¿Qué clase de integral sería? Porque la posición del centro de masa es una constante. No sé si lo había dicho, pero el x del centro de masa es un numerito. Pero el x' sí es lo que estoy integrando. O sea, mi x' es la distribución de la masa. Este x' va a estar variando desde aquí hasta acá, va a volver. Si mi diferencial de masa es un cuadradito, él va a ser pequeños cuadraditos que van a ir reduciendo su tamaño hasta cero. Si mi diferencial de masa es, no sé, una línea, entonces va a coger línea, 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 línea. Va a empezar a sumar hacia abajo hasta que obtenga la inercia. O sea, no interesa cómo sea, pero esta es la variable que se está integrando. Esta variable es una constante, un número. Eso no cambia. Eso es 3, 4, 5. Esta sí. Entonces, ¿qué es realmente la integral de x por dm? De la posición por el diferencial de masa. ¿Qué concepto de los que hemos visto es? Que ya les digo, no es inercia. ¿Los corché? ¿Ni idea? Bueno, hay una integral que depende de la posición y el diferencial de masa, no de la posición al cuadrado, llamada la integral de centro de masa. ¿Sí la conocen? ¿O no? Por ejemplo, para X sería esto. Ahora sí. Listo. Entonces, si esto que tenemos acá es una constante, es un numerito que junto con este 2 también son constantes y salen, miren lo que estamos calculando acá. Estamos calculando la integral del centro de masa desde el centro de masa, porque estamos parados aquí. Esta es la coordenada x'. Quiere decir que desde el centro de masa yo estoy diciendo, hey, ¿en dónde está el centro de masa? Y empiezo a coger diferenciales, empiezo a coger aquí diferentes vectores R', a hacer sumas, a hacer el cálculo y en dónde me va a dar el resultado del centro de masa si ya estoy parado en él. Ahí mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto me dará el número? El resultado total del centro Uno. de masa. 0. 0, porque estoy ahí mismo. 0, 0. Entonces, si estoy parado en el centro de masa y me preguntan, ubica el centro de masa, yo digo, donde yo estoy, 0. Esta integral da 0. Por definición, casi. No, por definición no, porque es una integral de búsqueda del centro de masa desde el centro de masa. Lo mismo la de x, lo mismo la de y. Por eso es que las integrales no me importan. Son 0 completamente. ¿Qué pasa con las dos de arriba? Bueno, yo les había dicho que esto era una constante, ¿no? X del centro de masa y y del centro de masa. Es una constante.
realmente. Es el R del centro de masa, aquí que lo escribimos como un vector, pero realmente x cuadrado del centro de masa más y cuadrado del centro de masa sigue siendo un burdo Pitágoras. Porque aquí ya no es un vector, ya es algo al cuadrado y algo al cuadrado. Y como es un burdo Pitágoras, pues no me interesa más sino la magnitud. Entonces no me interesa el vector R del centro de masa, me interesa es qué distancia hay en esa hipotenusa. Y yo digo, esa es la distancia D. ¿Qué quiere decir? Que esta integral realmente es simplemente la inercia del centro de masa. Perdón, estaba perdido. Esta integral, este pedacito es simplemente d, la distancia d por dm. O sea, esto sale como constante, mejor dicho, y me queda la integral de dm. D cuadrado por la masa. Masa por distancia al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí, esta integral es un poquito más interesante. Porque claro, es la integral de averiguar la inercia. Esta integral sí hay que hacerla. ¿De acuerdo? Y hay que hacerla con mucho cuidado. Y hay que hacerla como nosotros la hicimos antes. Pero, ¿qué es esta integral? De manera práctica, es la integral de buscar la inercia desde el centro de masa. Esa sí no va a ser cero, ¿no? Buscar la inercia del centro de masa va a ser estas, por ejemplo. Busco la inercia de la barra del centro de masa, bueno, un doceavo. Busco el cilindro del centro de masa, un medio. Busco no sé qué, o sea, hacer este trabajo. Pero si ya está hecho, esta integral se puede resumir como hey, es la inercia que tiene el objeto cuando el eje de rotación está en su centro de masa. ¿Listo? Y ahí ya tengo el teorema de los ejes paralelos. Por ejemplo, aquí la inercia la tengo en z, pero de manera general en cualquier eje es igual a la masa del objeto, la distancia del eje de rotación al cuadrado, más la inercia en el centro de masa. Qué pena, hoy estoy como... Me acabo de dar cuenta, me equivoqué acá. Aquí estaba colocando esto aquí, no sé por qué, en fin. Me perdonan ahí si me equivoco. Ustedes no sabían esto, entonces quedamos a paz. Calidad docente. La culpa es de ustedes. Mentiras. Muy bien. Pregunta. Ahora sí ya entienden un poquito más de dónde sale esto. Las integrales es lo de menos. Es aquí álgebra y esta pues siempre la dejamos como, hey, hágala. O si ya la conoce, pues entonces sáquela aquí de estos resultados. Pero el concepto es sencillo. Tengo un eje paralelo al centro de masa. Es decir, aquí está el eje del centro de masa, va también en z, y tengo un eje paralelo a una distancia d. Quiero calcular la inercia acá. Ok, es la masa de ese objeto por la distancia a ese eje paralelo más la inercia que él tenga en el punto que es el centro de masa, el punto que yo ya conozco. No sería más. Comprobemos si tanta maravilla es cierta, tanta maravilla funciona. Rápidamente. Con esta barra. ¿Listo? Calculemos este. Entonces, tendríamos aquí la inercia en el extremo debería ser igual. ¿Cuánta es la distancia que hay desde aquí hasta aquí? L medios. Bueno, entonces me dice, el teorema me dice, es la masa de la barra m por la distancia al cuadrado, entonces L medios al cuadrado. Listo. Ya tengo la primera parte que es esta. Ahora vamos a sumar la inercia que él tiene en su centro de masa. Y esa la conozco. Un doceavo de m por L cuadrado. Un doceavo de m por L cuadrado. Y ya está. Aquí sería m por L cuadrado, lo saco como factor común. Aquí tendría entonces un cuarto más un doceavo. ¿Listo?
Aquí, bueno, 12 por 4. Arriba tendría 12 más 4. ¿Cuánto me da esto? Después de tantos cálculos matemáticos. 4 16, ¿no? 4 16. Y eso se puede reducir a... Un tercio. Un tercio. ¿Eso? Pero es que esta figurita se sigue dejando acá. Esta es la típica calculable. Para teorema de ejes perpendiculares es sencillo. Llegar y calcular aquí y efectivamente es un tercio. Esta integral nosotros la hicimos. Esta integral no me la pueden dudar, que sí da un tercio. La que no hicimos fue esta, desde el centro de masa. Pero mire que me cumple también con el teorema de ejes paralelos. De ejes sí, paralelos. Entonces podemos aquí casi que tener las dos. ¿De acuerdo? Podemos confiar en los dos resultados. Esta integral de hecho creo que también la hicimos. O dejamos simplemente... Bueno, llegamos hasta un punto donde solamente era cambiar los ejes de integración y ya. Salía. Bien. ¿Entendieron ya ahora sí un poco mejor los dos teoremas? Este sobre todo. Este no puede funcionar en el otro eje. Porque la inercia del x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado no me va a dar la inercia en z. Ok. Así de sencillo. Bueno. Entonces, ahora sí sigamos. Para utilizar el teorema de hiperparalelos para el cálculo de momento de inercia es necesario. Paralelos. La B. La B. Que el eje de rotación sea paralelo a un eje de rotación, ¿qué pasa? Exacto. No se necesita nada de la figura, no se necesita nada de ninguna clase de cosas, simplemente distancia. El teorema de perpendiculares es aplicable en... La B. ¿Qué opinan? No, la C. La C. Sí. Dos. Ok, se tiene que conocer dos. ¿Listo? A menos que se tenga alguna clase de simetría, es decir, hay objetos planos que tienen la misma inercia en X y en Y. Vamos a ver de pronto un ejemplo, creo que ahí tengo uno. El teorema de ejes perpendiculares puede formularse como... D. Eso, es todo. Ok, ya, no es más. Bien. Si la densidad de un cuerpo rígido no es uniforme, ¿es posible aplicar el teorema de ejes paralelos? Sí, ¿no? Sí, desde que Ahí usted lo que habría que conozca, cambiar es el M. lo único que usted necesita hacer es conocer, no, de hecho, una vez ya está hecho la parte teórica, mire que aquí no hablamos ni siquiera de densidad, aquí no cambié de m, aquí siempre hablé de m, que no me importa nada más. Lo único que yo necesito saber es en dónde está el centro de masa. Listo, el cuerpo no es uniforme, supongamos que empieza aquí titanio y disminuye hasta papelito. El centro de masa está por acá a la izquierda. ¿Listo? Pero eso no me va a cambiar absolutamente nada los vectores. Esta suma vectorial sigue siendo la misma. Entonces lo único que yo necesito saber es dónde está su centro de masa y su inercia alrededor del centro de masa. Y la distancia de ese centro de masa hasta el punto que yo quiera calcular. Y ya, puedo armar esta ecuación. Si ya está calculada la integral, mucho más fácil. ¿Es posible utilizar el teorema de ejes perpendiculares para cuerpos rígidos no planos? Bien. No. No. Listo. Y el tercero. ¿Es posible que el momento de inercia respecto a un eje arbitrario paralelo al centro de masa sea igual al momento de inercia respecto al centro de masa?
No, porque siempre hay una magnitud del cuadrado, o sea, depende de la distancia, siempre se le suma una parte. Exacto. Y este teorema, no sé si ustedes se dieron cuenta, me sirve para demostrar algo. ¿Cuál es la inercia más pequeñita que usted puede encontrar en un cuerpo? Que de hecho ya lo hicimos en un ejercicio la vez pasada. Demuestre que la inercia es mínima, ¿en dónde? Eso es lo que me decía el ejercicio la vez pasada, que tenían dos bolitas y una varillita y me decían, demuestre que la inercia es mínima en un punto, Centro de masa. en el centro de masa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo ya estoy parado en el centro de masa? ¿Cuál es la distancia desde el eje de rotación hacia el centro de masa? Pues cero. Entonces, ¿qué me da la inercia? La inercia del centro de masa. ¿Qué pasa si yo tengo mi eje de rotación movido, así sea 1 milímetro fuera del centro de masa? Tendría que sumarle este término. Y eso hace que la inercia sea ya mayor. ¿Ok? Ese ejercicio me servía a mí para eso. Para mostrarles a ustedes que la inercia mínima de un cuerpo siempre está cuando rota alrededor de su centro de masa. Si rota alrededor de cualquier cuerpo, es mayor. Y este teorema está perfectamente de acuerdo. La mínima inercia siempre va a ser en el centro de masa. Cualquier otro pedazo de desplazamiento del eje de rotación, lo único que hace es hacer más difícil la rotación del objeto. Un trompo. Perfecto, yo lo roto a través de su centro de masa. Pero si yo intento rotarlo en cualquier otro lado, es complicado. Una varilla, yo la paro y la roto muy fácil alrededor de su centro de masa. Pero si cojo la varilla y empiezo a dar vueltas con ella, es más complicado. ¿Listo? Siempre el mínimo pasa por su centro de masa. ¿A partir de qué eje? Bueno, eso no me lo dice el teorema. Habrá ejes más sencillos, habrá ejes más fáciles, más difíciles, pero en teoría, siempre que pase por el centro de masa es más pequeño, y lo es. Bueno, calcula el momento de inercia de una esfera sólida de masa m y radio r respecto a un eje tangente a la esfera. ¿Qué teorema vamos a usar acá? ¿Cuál es un eje tangente? Buena pregunta. Paralelos, ¿no? De tangente a la esfera. La tangente es la Pues forma como Para la, que la como tocan en la, un como solo la punto. corta. Listo, podemos ponerlo así, puede ser. Listo. Quiero saber entonces cómo es la rotación de la esfera, su momento de inercia cuando rota alrededor de este eje. ¿Lo conocemos? No. ¿Qué conocemos? Lo que esté aquí en la tablita. Entonces, ¿qué teorema podríamos utilizar para calcular ese momento de inercia? El eje paralelo. Muy bien, eje paralelo. Eje paralelo, entonces necesito la inercia de la esfera sólida cuando rota su centro de masa, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Vale, voy a colocar por aquí. Tiene que ser paralelo. Ah, la bendita simetría esférica me ayuda en que no me interesa absolutamente en nada la dirección del eje, ¿no? Ahora lo puedo dejar así de loco. ¿Ya? Eso es todo. ¿Conozco la inercia en ese eje? Sí, esa es la inercia del centro de masa. Que la acabo de coger de la tabla. Creo que era 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí era 2/5? Sí. Listo. ¿Cuál es la distancia entre los dos ejes que están dibujados? Esta, R. que la necesito. R. Entonces, ¿puedo calcular la inercia en el eje rojo? Sí, claro. Va a ser igual a la masa por la distancia de r cuadrado más la inercia en su centro de masa. 2/5 m por r cuadrado. Yo sé que da eso. Seguro. Falta el factor. Siempre estoy seguro de ese resultado. Qué maravilla. Me preocupa es cuando no veo esto. El resto, no pasa nada. Muy bien. Otro.
calcula el momento de inercia de un aro respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del aro y pasando por el centro del aro. Bueno, y haciendo uso del teorema del eje perpendicular, me lo dañaron. Es un aro, no tiene un arito. A ver, acá tenemos el del aro, así, porque es básicamente un cascarón cilíndrico, ¿no? Cascarón hueco. Podemos hacer así. ¿Tengo cómo dibujar un aro? No. Ah, sí. Obvio. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, es un aro, por lo tanto es planito, es delgado. Y me dicen que es perpendicular al plano del aro. Interesante. Porque entonces yo tengo la rotación del plano del aro. Básicamente podría llegar a decir, conozco esta rotacioncita por acá. ¿Listo? Alrededor de este eje. Alrededor de este eje podemos llamarlo que como el eje Z. Z. ¿Listo? Y me están diciendo calcule la rotación a un plano perpendicular. Es decir, puede ser X o puede ser Y, pero hay un eje por acá que cruza ese centro del aro y ese es el eje de rotación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la inercia para el eje Z? Sería la de la tablita. Ya me está diciendo que vaya a la tablita. Listo. Aro, cascarón cilíndrico, masa por el radio al cuadrado. Aquí está. Masa por el radio al cuadrado. Ok, ya tengo la inercia en el eje Z. ¿Conozco la del eje X? ¿Conozco la del eje Y? No. Y necesito conocer dos de las tres para poder calcular la otra. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si me están pidiendo para este eje de rotación, pero no conozco ni siquiera el de este eje de rotación? Que también podría llegar a tenerlo. O sea, conozco solamente el de Z. No más. Y me están pidiendo uno. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Más bien plantees en la pregunta de la siguiente manera. ¿Necesito realmente conocer uno? ¿O puedo usar la simetría? No lo conozco. Yo no conozco la inercia en X ni la inercia en Y. Pero si las llegara a conocer, ¿cómo serían una comparada con la otra? Iguales. Sí, ¿no? Es un arito. La tengo un aro y lo voy a rotar con respecto al eje X. O voy a darle 180 grados a la figura y la voy a volver a rotar. O sea, ¿qué estoy cambiando cuando yo roto la figura? Es un aro. Yo tengo por aquí un aro. Tengo una tapa de un tarro. Esta tapita, ¿listo? La quiero rotar así con respecto a este eje. O quiero coger y rotarla un poquito y volver a rotarla. ¿Cambia algo? ¿No? Es una simetría radial. Entonces no importa en qué eje la rote, pues al menos yo sé que van a ser iguales. Entonces tenemos que IZ, que ya lo conocemos, va a ser igual a IX más IY, es cierto. IX más IY. Momento de inercia en Z igual al de X y el de Y. Pero, pues son iguales, entonces puedo llegar y reescribirlo en el término que me interesa. Yo quiero hallar el de X. Perfecto. Y Z va a ser igual a 2 veces la inercia en X. Y ya conozco cuánto vale en Z. 2 en el de X es igual a la masa por el radio cuadrado.
¿Ok? Eso es. ¿Tendrá lógica? Según esto, es más fácil coger un aro y rotarlo cuando está de pie a rotarlo cuando está acostado. ¿Sí tiene sentido o no? ¿Qué opinan? Sí, yo diría que sí. Bueno, miremos la distancia de la masa desde el punto de aquí de ese eje de rotación, ¿no? Toda está a distancia radial. Chévere. Conclusión sencilla. Ahora, desde el eje verde de rotación, ¿cómo está distribuida la masa? Aquí hay masa que incluso está sobre el eje de rotación. Este pedacito del aro. Aquí hay pedacitos más pequeños, se van creciendo, van creciendo. Y el más alejado está a la distancia R. Entonces sí, realmente, perdón, puedo llegar a hablar de que es más fácil rotar una tapa así, o es un anillo, mejor dicho, un aro, a rotarla de esta manera. ¿Ok? El disco de Ultimate es más difícil, por así decirlo, darle su inercia en ese sentido, ¿no? Porque él va rotando siempre en el sentido circular. Pero una vez él la tiene, es difícil que la pierda. Por eso el diseño del disco es bastante bueno, porque tiene una buena inercia, sin embargo, no tan complicada como para que la gente no pueda llegar a ponerle esa inercia rotacional. Entonces, usted lanza el disco, lo lanza rotando, porque si usted simplemente lo intenta lanzar así, por así decirlo, de frente, sin darle ningún giro, ese disco va a ser inestable. Una bala. Una bala tiene muy buena inercia, aunque la mayoría de su masa esté alrededor de la bala. Pero si él no tiene esa inercia, no es capaz de que cuando le pongan una velocidad angular, él mantenga esa velocidad angular. Si tiene poca inercia, no es muy posible que la mantenga. Entonces, tiene buena inercia alrededor de su eje de rotación, se le pone una buena velocidad angular, es difícil que cambie su momento angular. Su momento angular es las dos cosas, ¿no? Inercia y por velocidad angular. Bueno, último. Encuentre un ejemplo que pueda hacer uso de teoremas de ejes paralelos y perpendiculares para encontrar el momento de inercia respecto a un eje de rotación distinto al que pasa por el centro de masa. O sea, uno donde se utilicen ambos. Sí. Esa me cogió frío hasta a mí. Saca de tarea para la casa. No, de hecho este nos puede servir bastante bien, ¿no? O sea, ya tenemos aquí la inercia del objeto en el centro. Ahora hagamos lo siguiente, rotemos el aro así. ¿Listo? O sea, tenemos la inercia del aro al rotar así, de esta manera. Necesito buscar un ejemplo diferente para el otro grupo. O sea, lo tengo rotando así en esta manera. Ya lo tengo rotando así, de esta forma. Ahora cambiemos ese momento de inercia hasta uno de los bordes con el teorema de los ejes paralelos y hagamos esta rotación. Miremos qué tan difícil es. ¿Les parece? Puede ser. Lo iba a dejar en serio como tarea para la casa porque me cogió frío. No esperaba ver esa pregunta ahí. Pero bueno, para nada. Listo. Tenemos esta rotación hasta acá. ¿Ya?
En el nuevo eje, ojo, en el nuevo eje de rotación, ¿cuánta es la distancia que tenemos desde el centro de masa hasta el nuevo que queremos calcular? R. R, simplemente. Entonces sería sumarle m por r al cuadrado más m por r cuadrado sobre 2. ¿Listo? Eso es 1 más un medio. Yo no lo voy a hacer. 3 medios. Gracias. Ahí está. Profe, ¿por qué sobre 2 no se supone que es el del centro de masa, la inercia del centro de masa? Sí, claro, pero desde un eje paralelo al que yo quiero calcular. Ah, ok. O sea, pero ¿por qué el 2 no se supone que la inercia es mr cuadrado? ¿Cuál inercia? La del centro de masa. ¿De Z? Y este eje Sí. no pasa por el centro de masa también. Los dos pasan por el centro de masa. El de X, el de Y, todos pasan por el centro de masa. O sea, sí, pero me estoy refiriendo que O sea, este ahí de en X pasa por el centro de masa. Este de Y pasa por el centro de masa. Sí, 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 sí. Pero, o sea, me estoy refiriendo que ahí ese... Espere, Sí, sí, déjeme sí, 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 sintetizar. sí. O sea, yo podría llegar y reemplazar por Z, claro. Pero entonces yo tendría otra cosa. Tendría este aro rotando así, ¿cierto? Dándole vuelticas Es al... por respecto al eje al que lo estamos rotando. Ajá, o sea, ese no lo he calculado, pero podría calcularlo, claro. Poner a rotar este eje así, de esta manera. Pero yo quiero ponerlo a rotar es así. O sea, aquí puedo calcular, una infinidad. Sí, puedo calcular el del eje... Ya lo entendí. Ojo, otro eje por acá Z de rotación, pero que esté en el borde, y lo puedo hacer aquí rápidamente. Sí, sería la misma distancia, mr cuadrado, solo que el original va a ser este, mr cuadrado. Y eso me da... Uy, gracias. Mucho esfuerzo, profe. Yo sé, para mí sí. Mucho texto, mucho texto. Listo. Y ya calculamos demasiados momentos de inercia. Teníamos el original, m por r cuadrado, y luego empezamos en el eje X y en el eje Y es más fácil. Mucho más fácil rotarlo. Y lo movimos a un bordecito. Lo podemos rotar así o lo podemos rotar así. ¿Cuál de todos fue más grande? De todos los que hicimos. ¿Cuál es más difícil rotarlo? El borde. El paralelo al eje Z. Este. O sea, es difícil coger el disco o lo que sea y empezarle a dar esta vuelta. ¿De acuerdo? Es como más... Esto lo más difícil es hacer esto. No, y apenas empiezo el día. Y ya no tengo voz. Bueno. Y el más pequeño de todos parece que es rotarlo de pie y sobre uno de sus ejes, ¿no? El más chiquitico de todos. Pues aquí mire todo lo que calculamos. Bueno, teníamos uno solo, calculamos 4. ¿De acuerdo? Casi que no queda ningún eje por revisar. Creo que no queda ninguno. O sea, lo podemos rotar así, lo podemos rotar así, podemos rotarlo desde un borde o podemos rotarlo desde el mismo borde, pero en otra posición del objeto. O sea, son casi que las rotaciones típicas de un aro. Ahí están todas. Bueno, muy bien. Salió mejor de lo planeado. Nos vemos el lunes. Ah, antes de que se desconecte. No sé si ya saben, pero tenemos fecha del examen de física. Supuestamente está programado para el 9 de marzo. El 9 de marzo es bien lejos. ¿Ok? Creo que nosotros podemos estar terminando clases la siguiente semana. De pronto nos faltará un día o dos y creo que esos días están contemplados porque la semana de exámenes empieza el 3 y termina el 9 o empieza el 4 creo y termina el 9. Entonces, o 9, 10. Entonces casi que estamos en los últimos días de la semana de exámenes. ¿No termina el 11? ¿La semana de exámenes? Sí. Vale. Lo que me refiero es, nosotros podemos terminar en esa semana de exámenes o de pronto incluso en la semana anterior. De lo normal es, Cristian.
Y todos me prenden la cámara. Todos contra la pared. Nadie es cerca de usted. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, que descansen. Chao, profe, gracias. Bueno, Chao, profe, profe, gracias.